Bueno chicos, hola, nuevamente estamos acá, aula virtual. Bueno, veo que se conectaron muy pocos el día de hoy también. Voy a tratar de subir los videos a YouTube. Sepan que muchas veces no puedo o te los dan de baja por la música o demás temas con el copyright. No se confíen con el hecho de decir, bueno, después lo veo por YouTube. Todo el material que se está brindando ahora va a ser evaluado más allá de que estés o no presente en la clase. La clase pasada se estuvieron dedicando todos los contenidos referidos a los elementos simples para realizar mediciones. Habíamos terminado hablando de los mojones. Vamos a continuar con esa clase viendo dos o tres elementos simples más de medición que nos quedan. Redondeamos con algunas ideas más y le damos por terminada la clase de hoy. Comencemos. Bien, como elemento sencillo o simple para realizar mediciones, tenemos algo conocido como estaquimetría. Es un método para poder realizar mediciones a largas distancias. No grandes mediciones, sino lejos de mí. Esto, lógicamente, es un método bastante impreciso, se hace por aproximaciones y funciona como si fuera una mira telescópica. Eh, Hay algo que se llama mira, por donde uno estaría viendo y ve lo mismo que se ve en una mira telescópica, con esos hilitos llamados hilos estadimétricos. Y bueno, por una serie de cálculos y distancias entre hilos y demás, nosotros podemos calcular esas distancias. Prácticamente nosotros este método no lo utilizamos porque a la hora de llevar a cabo nuestras obras estamos interviniendo en terrenos o parcelas considerablemente pequeñas, de 25 metros de fondo, 50 metros de fondo. Para hacer esta estaquimetría estamos hablando por encima de los 200, 300 metros. Es decir, nos resultaría hasta incómodo tratar de medir de esta forma. Sí, tenemos lo que es la cinta métrica, que es un elemento que ya sea la clásica, que es la que conocemos nosotros, o mediante medidas electrónicas, un elemento común que todos conocemos y que usamos y que en la obra realmente nos resulta prácticamente indispensable. La cinta métrica, ya sea electrónica o común, tiene una muy alta precisión. Estamos hablando que las medidas se gradúan en torno a los centímetros e incluso hasta los milímetros. La cinta métrica vienen de distintas formas, tamaños, materiales, longitudes y se van clasificando y van sirviendo para distintos tipos de cosas. Tenemos unas cintas que están conformadas por hilos sintéticos, es decir, son un montón de hilitos plásticos, sintéticos, no de algodón, sino plásticos, uno al lado del otro, los cuales se recubren con un polietileno, con un plástico, para protegerlos y mantenerlos unidos, y le permiten a estas cintas ser totalmente flexibles y como es material plástico sintético, no se deforman, no se estiran, no se encogen. En ese sentido están muy buenas. Y al ser liviano el material nos permiten desarrollar cintas métricas, acá como la que ves en la foto, que vienen de 20 metros, 30 metros, incluso las hay de 100 metros y hasta de 500 metros he visto. Es decir, que son cintas que están muy buenas para realizar mediciones. El problema es que son muy caras este tipo de cintas. Por eso habitualmente no las usamos y por ahí tienen la desventaja que al ser tan flexibles necesitamos de sí o sí dos personas para poder medir y como que estamos limitados a la hora de medir qué vamos a medir. Tenemos por otro lado las cintas de acero. Estas son las clásicas que vos conoces, que son de metal. Están buenas, ya una sola persona, al ser más o menos rígida esa hoja de acero, la puede manipularlo más bien. Estas cintas vienen de los metros que se te ocurran, desde 50 centímetros, 1 metro, en forma de llaveritos,
hasta 2, 5, 7, 10, 20 metros, 50 metros. ¿Qué pasa? Mientras más grande la cinta, mientras más larga, más cara resulta, y todas tienen una vida útil, la de 1 metro como la de 50. Y a la hora de romperse la cinta, y sin lugar a dudas, es mucho más cara la de 50 que la de 5 metros. Por eso es que nosotros aconsejamos que si vas a utilizar una cinta métrica tenés que comprar, y compres una cinta que sea acorde a la tarea que vos vas a realizar, que es la construcción de viviendas, donde los ambientes y generalmente son de 3x3, 5x5, nunca superan los 10 metros o muy rara vez. Entonces con una cinta de 8 o 10 metros de longitud estás más cubierto para medir todo este tipo de situaciones. Bien, nosotros decimos que cada profesión tiene su propio lenguaje o su lenguaje técnico. Ahora que estamos con todo el tema del coronavirus presente, estamos escuchando todo ese lenguaje o ese jergo de los médicos que por ahí nosotros no estábamos tan acostumbrados a escuchar. Vos, como un profesional de la construcción, maestro mayor de obra, ya lo hemos hablado, no decís pared, vas a decir muro, no decís techo, será un cielo raso, será una losa, será una cubierta. Bien, un topógrafo también tiene su propia terminología. El topógrafo no mide, el topógrafo cadena. En vez de usar la palabra medir, usamos la palabra cadenar. Son sinónimos, pero en topografía se utiliza ese término que es preciso. ¿De dónde viene el término cadenar? De hace muchos años atrás, cuando todavía no existía el CIMELA, este sistema métrico que estamos usando nosotros, donde estaban los centímetros, los metros, no había un patrón, se tenían que medir las cuestiones, estamos hablando del siglo XVII más o menos, o tal vez antes. Se utilizaban cadenas, por eso el término cadenar, pero eran unas cadenas con una serie de características. Acá podés ver algunos ejemplos de ellas, donde el eslabón de la cadena era un eslabón medianamente grande, estaba rondando los 20-22 centímetros, un pie más o menos, si lo vemos en medida inglesa, 20-25 centímetros tenía tu eslabón, y se agrupaban de a 10. ¿Por qué? Porque cada 10 eslabones aparecía una especie de señal, una incrustación, un remache de otro material, habitualmente de bronce, indicando que estábamos en el eslabón número 10. Entonces, cada 10 eslabones aparecía esta marca. Y esto te facilitaba la medida. Supongo yo que estas cadenas eran más allá largas de 10 eslabones, no tenían 50, 60 eslabones. Entonces, uno en aquella época medía de esta forma. Tenía 30 eslabones, 60 eslabones, 90 eslabones. Hoy en día nosotros cadenamos con cinta métrica. El cadenar tiene una ciencia. No es que se cadena como uno quiere. Una pena no poder haber hecho los prácticos en el colegio, que habitualmente yo saco fotos y luego las vemos, para ver todos los errores que uno comete cuando está cadenando. Primero necesitamos una serie de elementos para cadenar. Dos o más jalones, ya lo hemos visto en la clase pasada que son estos jalones. Por lo menos un juego de piquetes o fichas y una cinta métrica. Y sí o sí necesitamos un grupo bastante alto de personas que nos ayuden para poder realizar esta cadenada. Primero vamos a indicar los puntos entre cuales queremos medir. Aparecerá el guasuli en el punto A sosteniendo el jalón indicando acá está el punto. Por otro lado, tendremos otro guasuli en el punto B diciendo acá está el punto B indicado con un jalón. Es decir, de jalón a jalón es donde yo quiero medir. Un tercer guasuli aparecerá arrancando en el punto A, comenzando, que va a sostener el extremo de tu cinta métrica. Y a continuación aparece el cadenero, otro guasuli, que se lleva la otra parte de la cinta métrica y la va extendiendo. ¿Hasta dónde? Y hasta que complete la medida o se le acabe su cinta métrica. Generalmente la cinta métrica queda chica.
para hacer el tema de mediciones topográficos. Entonces, una vez que se acabó, el Guazuli tomará otras alternativas. Aparece un quinto Guazuli que está por fuera, lo tenemos aquí, que este Guazuli lo que va a hacer es verificar que el que tiene la cinta métrica, el Guazuli que tiene el jalón, el cadenero con su cinta métrica y el Guazuli del punto B, todos estén alineados. Que la medición no vaya haciendo un zigzag, que el cadenero vaya para cualquier lado. Este Guazuli, la función que cumple simplemente es esa: alinear a todas las personas junto con la cinta métrica y ponerlas en la misma línea entre jalones. Le indicará al cadenero más a la derecha, más a la izquierda, hasta que éste logre ubicarse. Una vez que extendió la cinta métrica en su totalidad, se ubicó en línea, colocaremos una ficha como para decir hasta este punto hemos medido. Ahora sí, continúa la medición, donde el Guazuli que sostenía la punta de la cinta se desplaza hasta la ficha, el cadenero se vuelve a extender, el Guazuli que estaba afuera los alinea a todos y volvemos a clavar la ficha. Y así lo haremos la cantidad de veces que sea necesario hasta llegar al punto final. La ficha va a cumplir dos funciones. Por un lado, el poder alinear el jalón, la ficha, la cinta métrica y el cadenero, todo en una misma línea, indicándole el punto siguiente también a esta persona donde debe apoyar la cinta métrica. Y por otro lado, nos va a servir para hacer un resumen de la medición. Si la cinta medía 5 metros y yo cuento 1, 2, 3, 4 fichas, es decir que hasta este punto hemos medido 5 por 4, 20 metros. Miraré la distancia restante y ahí tengo la totalidad de lo medido. Esa es la forma de cadenar. Más adelante estaremos haciendo algún práctico, ni bien nos permita la situación que estamos viviendo. Próxima unidad que vamos a ver es ubicar puntos. Si volvemos acá, vos verás que cada cosa está indicando o marcando un punto. El punto A, el punto B, el punto donde terminó el cadenero de medir, etc. Por eso nosotros vamos a ir conociendo los distintos puntos que tenemos a la hora de medir y cómo se llaman, cómo se marcan y para qué sirven. Primeramente tenemos algunos puntos que se llaman puntos momentáneos. Es decir, son puntos que se necesitan en un instante en el terreno, pero al instante siguiente ya no me hacen falta. Generalmente son estos puntos que decimos, che, mirá, poneme el dedo acá, marcame acá con el dedo, se viene otra persona, hace un trabajito y ya está. El dedo indicó 10 segundos, 40 segundos, 1 minuto y más no. Eso es un punto momentáneo. Esos puntos momentáneos, ¿con qué lo indicamos? Y utilizamos los jalones o las fichas. Recordemos que el jalón, si bien tiene una punta de acero, esa punta no es para enterrar el jalón o clavarlo en el suelo, sino para obtener precisión a la hora de marcar. La ficha sí se clava en el terreno, pero no es algo que podemos dejar de un día para otro, dejarlo mucho tiempo, porque es muy endeble, uno la patea, la mueve fácilmente. Otro tipo de puntos son los puntos transitorios. Estos puntos son unos puntos que perduran más en el tiempo, es decir, durante toda la realización de este trabajo. Terminado el trabajo, ya está, no es necesario que continúen existiendo. Por ejemplo, son estas fichas que fuimos clavando para poder realizar una medición. Yo, mientras realizo la medición, necesito que permanezcan esas fichas. No voy a poner un Guazuli con el dedito a marcar una por cada lugar. Si no, yo la iré marcando con fichas, terminé mi medición y retiro todos estos puntos. ¿Con qué indicamos los puntos? Los podemos indicar o con fichas, como veníamos haciendo, o con estacas. La clásica estaca de Drácula, bien. Esta estaca vos la clavas en el terreno, es bastante más firme que una ficha, uno la puede patear un poco y se mueve muy poco o nada. Recordad que la estaca tiene siempre un indicador, en este caso es un clavito en la foto,
ese indicador es donde marca el punto preciso. Pero esta estaca a futuro la vas a retirar porque ya cumplió su función. Y por último, tenemos lo que se llaman puntos definitivos, los cuales son puntos que permanecen a lo largo de toda la obra. Terminada la obra, pueden quedar o pueden desaparecer. Si yo te tuviera que nombrar un punto definitivo que se hace en una construcción, y es el nivel 0. Cuando comenzás una obra, vos marcas el nivel 0, que es a partir del cual se empiezan a tomar todos los niveles, niveles de contrapisos, niveles de capas aisladoras, de pisos terminados, carpetas y demás. Ese nivel es lo primero que se marca en la obra y es lo último que se borra cuando pintas una pared. Generalmente uno lo materializa en las paredes. Estos puntos pueden ser de dos formas: naturales, como ser un río, como ser un relieve. Son puntos que van marcando y son creados por la naturaleza. Los ríos, por ejemplo, delimitan puntos que determinan las fronteras entre países, entre provincias, entre ciudades, al igual que los relieves. Lo mismo puede ocurrir en tu lote. No te digo que vas a tener un río, pero puedes tener arroyos, puedes tener corrientes de agua, determinado tipo de marcas, o depresiones o ondulaciones o elevaciones. Y si no, tenemos puntos artificiales. Los puntos artificiales, lo que habíamos visto en la última clase, es el famoso mojón. Este mojón es este artefacto, este paralelepípedo de hormigón, totalmente grotesco, pesado, que es inamovible. Mover esto, tenés que agarrar una pala, ponerte a cavar. Esto tiene como 60, 80 centímetros de profundidad, sumamente pesado. Nadie se dedica a sacar o mover mojones. Y te está indicando, como ves ahí, el punto exacto, y ese punto perdurará mientras el mojón subsista. Bien, esos son todos los puntos que vamos a conocer o vamos a utilizar en topografía. Para ello fue que estuviste estudiando cada uno de los elementos, cómo son, cómo se crean, de qué material son, cómo se usan y para qué sirven. Por acá, por este momento, damos terminada la clase de hoy. Te recuerdo, toma apuntes. Muchas veces los videos de YouTube los bajan o los censuran por el tema del copyright de la música. Verás que yo uso música de fondo. Por ahí lo suelen censurar y te vas a quedar sin la clase. Toma apuntes. Todo esto se va a rendir ni bien volvamos, o tal vez en el aula virtual. Vayan preparándose porque los trabajos que han venido haciendo, que se les dieron de la actividad 1 y 2, perdón, de la 1 para ustedes, esto de los triángulos y del relevar el patio y demás, lo entregaremos en el aula virtual. Ya les explicaré cómo se hace. Lo manejaremos vía grupo y vía aula virtual. Aquellos que no se han inscrito aún en el aula virtual deben hacerlo sí o sí. Me informan hoy desde la escuela que debemos calificarlos sí o sí, ya hayan entregado o no las tareas. Seguimos en contacto por el aula virtual, vía WhatsApp o como les guste, gente. Un placer, nos estamos viendo.